Bueno, hola, bienvenidos, ya estamos de vuelta aquí en Contracultura. Tantos mensajes tuvimos de apoyo en el último programa que subí, que la verdad es un programa que está desactualizado, es un programa que se grabó durante la pandemia y por algún motivo yo estaba haciendo algunas actualizaciones dentro del canal, ordenando contenido, y ahí apareció este video y se me activó de manera absolutamente, digamos, fortuita. Y como vi que la gente lo estaba empezando a ver, bueno, no lo quise bajar, no lo quise sacar. Así que ese video que vieron, el último programa acá, nos están llevando a una tercera guerra mundial, es un programa grabado probablemente en el año 2019, 2020 probablemente. Así que habla un poco de cierto, la implicancia y las amenazas, ¿no?, de China y Rusia desde la perspectiva del investigador J.R. Nyquist, que él tiene una visión bastante particular. Yo no la comparto absolutamente, pero de eso se trata Contracultura, ¿no? Tratamos de poner puntos de vista distintos para poder analizar lo que está pasando en el mundo hoy día. ¿Por qué he estado tanto tiempo fuera? Bueno, hay que partir diciendo esto. El canal se quedó sin recursos para poder continuar operando. Esto depende ya, yo lo entrego solamente a los auditores. Si ustedes quieren que continúe Contracultura, bueno, suscríbanse hoy a www.contraculturatv.com. Vas a poder encontrar ahí todos los programas sin comerciales, sin interrupciones. Te va a llegar una notificación de cada nuevo programa que subamos, y lo mejor, tienes la aplicación exclusiva de Contracultura. Son muy pocos los canales que tienen una aplicación exclusiva. Bueno, nosotros la tenemos. La puedes descargar desde www.contraculturatv.com y vas a poder tener dentro de tu celular la aplicación exclusiva con todos los programas de Contracultura. Esta es la única manera en que podemos seguir tocando todos estos temas donde nos ha afectado tanto durante tanto tiempo. El canal dejó de crecer. Ni hablar, los ingresos bajaron en más de un 70-80%, y las cosas se fueron poniendo cada vez más complejas. Yo se los anuncié durante mucho tiempo, pero la verdad es que llegamos a un punto que no podíamos seguir, llegamos a un punto que no nos podemos seguir sosteniendo. Por eso es tan importante que nos puedas apoyar, y esta vez que sea en serio. Muy poca la gente que se ha comprometido con el trabajo y nos ha apoyado aquí en contraculturatv.com. Mantenernos independientes, ayúdanos a seguir con este trabajo que se ha hecho a pulso durante tanto tiempo, donde hemos sido tan asertivos, donde los hemos acompañado durante tanto tiempo, pero esto se hace entre todos. Yo no puedo seguir sosteniendo esto solo. Es absolutamente imposible, ¿no? Y el tema de conseguir auspiciadores y todo eso es muy, muy complejo en estas áreas. Además que hay que estar tocando todos los temas que son los temas siempre más complejos, ¿no? Los temas que la mayoría le hacen el quite, y eso por supuesto te va pasando la cuenta al final. Así que esa es la realidad de cómo se trabaja en un programa como este. Te quedas solo, te quedas sin apoyo, y esto, como les digo, de todo corazón depende ya de ustedes. Si quieren que nosotros sigamos, bueno, yo quiero ver un incremento en las suscripciones en www.contraculturatv.com. Así que bueno, lo dejo en sus manos para que se pongan la mano en el corazón. Y yo creo que también a veces todos necesitamos ayuda. Es tiempo que apoyemos a este canal que se llama Contracultura, que ha hecho tanto, que se ha transformado de a estas alturas, como muchos de ustedes dicen, en una leyenda de las comunicaciones. Suscríbete hoy, www.contraculturatv.com, y esta vez de verdad ayúdanos a mantenernos en el aire. Ya no tenemos más oportunidades, no podemos seguir jugando con esto, y la única manera de poder crecer y poder seguir prosperando dentro de este mundo de las comunicaciones es a través de tu apoyo, del compromiso de cada uno de ustedes. Mi compromiso siempre ha sido traerles la mejor información. Mi compromiso siempre ha sido dar lo mejor de mí, tratar de traerles programas que son realmente esas joyas que ustedes muchas veces han dicho. ¿Cuántas veces han puesto en los comentarios: esto es oro puro, la información que transmite este canal?
bueno, es tiempo de que mantengamos Contracultura vivo. Esto yo lo dejo en manos de Dios y lo dejo en manos de ustedes. Suscríbete hoy a www.contraculturatv.com y apóyanos a través del primer comentario fijado. Hay otras maneras donde puedes donar también. Hoy día es real, necesitamos tu apoyo más que nunca. Bien, hoy día traigo un programa increíble porque vamos a ver información, por supuesto, sacada desde debajo de la alfombra. Vamos a analizar cómo están cambiando los escenarios hoy día de lo que nadie habla del big picture, ¿no? Esta visión a 35.000 metros, de 35.000 pies, digo, de altura, para poder ver cómo están cambiando las cosas y cómo las guerras que estamos viendo hoy día, los conflictos, realmente tienen una raíz y siempre la han tenido. Lo que pasa es que hoy día esto se puede ver mucho más en la superficie, como el mundo está completamente interconectado. Por supuesto podemos ver lo complejo que puede ser el escenario para el futuro, los escenarios que hay, ¿cierto? Muchos hablan de los escenarios del caos total que podrían cambiar el mundo mucho más rápido de lo que nadie espera, y vamos a hablar justamente de eso hoy día. Cómo está colapsando también la autoridad del Estado. Y lo más importante, ¿no? Cómo la economía global se está convirtiendo en el campo de batalla más peligroso del mundo. Por eso es importante que nosotros también nos preparemos para esto, que tomemos nuestras precauciones y nos podamos adaptar a un mundo donde el escenario está cada vez más incierto. Este teatro de operaciones que tenemos está cada vez más incierto, específicamente ahora en el siglo XXI, porque ha traído todo esto una forma de confrontación que rara vez aparece en las pantallas de televisión. Lo que vemos son otro tipo de titulares que son cierto, más inmediatos, pero casi nunca las guerras hoy día no se declaran. En vez de hablar de guerra, hablan de operaciones especiales, todo este tipo de cosas, y casi nunca esto se anuncia mediante declaraciones diplomáticas. Prácticamente nunca esto comienza con el espectáculo tradicionalmente que estamos acostumbrados a ver y que está asociado a la guerra, ¿cierto? Sino que aquí el desarrollo de todo esto ahora es mucho más silencioso, es considerablemente mucho más sofisticado y posiblemente de mayor trascendencia que muchos conflictos convencionales a los que estábamos acostumbrados a través del estudio de la historia. Ahora el objetivo principal, vemos claramente que no es simplemente la ocupación del territorio, sino aquí hay una adquisición gradual de influencia económica capaz de impactar en las decisiones políticas, también en la innovación tecnológica, ¿por qué no decirlo?, en la producción industrial. Pero en última instancia, la vida cotidiana de miles de millones de personas se está viendo afectada producto de que el mundo está interconectado, ¿no? Entonces, el escenario está cambiando y basta que haya una guerra en un punto determinado y tenemos problemas de abastecimiento. Vemos que prácticamente en todo el mundo suben los precios de los combustibles, del shipping, etcétera, de los fertilizantes. Todo eso no estábamos acostumbrados a verlo, ya que antiguamente, digamos, los países no eran tan interdependientes. Hoy día todos estos mamparos, ¿cierto?, dentro de este Titanic, de este transatlántico que se llama planeta Tierra, están prácticamente, no hay mamparos. Entonces todo nos está afectando de manera mucho más directa. Así que lo que sigue aquí ahora en este programa no es una predicción distópica que vamos a hacer, ni tampoco vamos a hacer un ejercicio de pesimismo geopolítico. Esto es, en última instancia, vamos a tratar de hacer un análisis de las transformaciones estructurales que estamos viviendo y que ya se están desarrollando en los mercados globales, y las implicaciones de todo esto son, por supuesto, acumulativas y merecen mucha más atención de la que reciben actualmente. Todo esto está basado en un artículo de Matt Walking, que es muy interesante y que fue publicado el 7 de julio del año 2026 y se llama "Cómo la economía global se convirtió en el campo de batalla más peligroso del mundo". Considero que esta información es absolutamente relevante y nos va a ayudar también para prepararnos, para poder quizás abrir una ventana hacia el futuro y ver qué tan en peligro estamos. Ahora bien,
El punto clave aquí es que nadie nos avisa de las cosas, no nos enteramos ¿cierto? De manera inmediata, y muchas veces pensamos que los cambios van a venir de manera repentina y ser anunciados por la prensa, y eso es justamente lo que no está pasando aquí y que tampoco va a suceder. Y hay que prepararse para eso, porque nadie, por ejemplo, recuerda el día exacto en que comenzó todo esto, porque a diferencia, ya lo dijimos, de las guerras convencionales, del espectáculo al que estamos acostumbrados, aquí no hay un punto de partida universalmente reconocido. No hay ninguna transmisión de emergencia que ha interrumpido la programación televisiva, ningún avión de combate ha aparecido sobre las mayores capitales nacionales, ¿cierto? Cuando hemos tenido estos problemas de las inmigraciones de inmigrantes, ni han sido, ¿cierto? Convencional este tipo de conflicto. Ningún gobierno, por ejemplo, ha anunciado el inicio de las hostilidades ante la comunidad internacional. Todo esto lo muestran como acciones que son completamente, ¿cierto?, más bien de carácter aislado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los mercados financieros siguen funcionando, ¿no? Y han abierto puntualmente. Los buques de carga han continuado cruzando los corredores marítimos estratégicos. Los supermercados, ustedes ven que siguen abiertos. La gente sigue yendo a hacer sus compras. Los estantes, ¿no? ¿Cierto? Las góndolas se siguen reabasteciendo durante la noche, y millones de personas han comenzado todos los días otro día laboral común, convencidas de que la maquinaria de la globalización permanecía fundamentalmente inalterada. Ahora, la sorprendente normalidad de la vida cotidiana, ¿qué es lo que está haciendo? Está ocultando una realidad que es mucho menos tranquilizadora, y ese es el objetivo de este programa: entender que la economía internacional ha entrado silenciosamente en un periodo en que la interdependencia comercial ya no se considera una garantía indiscutible de estabilidad, todo lo contrario, cada vez es una fuente potencial de vulnerabilidad estratégica. Los países están cada vez más interdependientes, la economía es cada vez más interdependiente, y si hace agua un compartimiento de nuestro buque, de nuestra embarcación, bueno, estamos viendo que el agua empieza a entrar sin tener ningún tipo de contramedida, ¿cierto? Porque los compartimientos no están funcionando. Estos compartimientos estancos que nos mantienen a flote no están funcionando. Entonces, aquí hay una transformación y eso es lo que hay que entender, que esta transformación no surgió de una sola crisis geopolítica, ni de un colapso económico espectacular. Más bien aquí lo que estamos viendo, que esto se está materializando a través de cientos de decisiones aparentemente aisladas, que las podemos ver individualmente, que pueden parecer incluso racionales y casi insignificantes. Aquí los gobiernos impusieron controles, por ejemplo, a las exportaciones de tecnologías avanzadas de semiconductores, por ejemplo, lo que ha hecho a Estados Unidos, donde hay toda una pugna, ¿cierto?, entre China, Taiwán. Ahora está entrando muy fuerte Japón, no solamente en el mercado de esta tecnología altamente avanzada, donde por cierto ellos tienen ¿cierto?, una gran ventaja, pero también en el área de hay muchos países que ya están viendo cómo se le ha soltado, ¿cierto?, las riendas al Japón después de las restricciones impuestas durante la Segunda Guerra Mundial, y ahora ya están entrando de lleno en el mercado armamentista incluso. Y eso muchos lo ven. Hay dos variantes ahí, ¿no? Algunos dicen que esto era parte del plan, en el sentido de que para poder frenar a China, ¿cierto?, y soltarle las riendas a Japón, y ya estamos viendo el desarrollo de material bélico sumamente interesante. Incluso se habla de la posibilidad de ciertos países que ya no vean simplemente al Reino Unido, a Estados Unidos, a Holanda y otros países como, por ejemplo, proveedores exclusivos de fragatas u otros buques para sus flotas, sino que ahora están empezando a mirar a Corea del Sur, a Japón, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, también está el tema de los bancos. Los bancos centrales intensificaron los debates sobre la resistencia monetaria, o lo que algunos llaman esta resiliencia monetaria. Las corporaciones multinacionales reconsideraron redes de producción que habían permanecido prácticamente
intactas. Todo esto había pasado durante décadas. No estábamos acostumbrados a que íbamos a tener todas estas redes de producción y que esto no iba a tener un cambio significativo. Las inversiones estratégicas también entran a jugar aquí, porque ahora estas se desplazaron hacia economías afines políticamente, mientras que las políticas industriales que antes eran consideradas proteccionistas. Qué mejor ejemplo de lo que ha pasado en Estados Unidos. Tú no puedes ganar una guerra en gran escala si no tienes industria. Ahora todas estas inversiones estratégicas volvieron al centro de la planificación económica nacional con un apoyo financiero sin precedentes. Ninguno de estos acontecimientos se puede mirar ni se puede asemejar a las fases iniciales de un conflicto tradicional. No estamos acostumbrados a ver algo como esto en esta escala, con este nivel de interdependencia. Esto es absolutamente clave poder entenderlo. Pero aquí, sin embargo, si analizamos todo este conjunto, aquí todo esto representa algo mucho más profundo. Aquí hay una sustitución gradual del principio definitorio de la globalización. No hay que confundir la globalización con el globalismo, son dos cosas completamente distintas. Ya lo hemos analizado en otros programas y hay gente que está muy enterada de eso. Aquí, esta sustitución, digamos, gradual de este principio definitorio de la globalización, la máxima eficiencia, ¿no?, por una doctrina completamente diferente, centrada en la resiliencia, la autonomía estratégica y la fiabilidad geopolítica. Aquí estamos hablando que ha empezado a surgir, ¿no?, toda una realidad inquietante y que ha emergido y reside prácticamente en su invisibilidad. O sea, no nos estamos dando cuenta y esto va a ser un campo, digamos, de prueba nuevo. Eso es lo que estamos viendo con todos estos conflictos, tanto la guerra en Ucrania, el conflicto entre Israel, Irán, Estados Unidos y los países árabes que están ahí, y cómo esto tiene el potencial de expandirse y salirse absolutamente fuera de control. Aquí tenemos otro tipo de confrontación económica que es moderna y que rara vez, y ese es el gran problema, atrae la atención pública. Sin embargo, es la gente la que va a terminar pagando el costo, y ya lo está usted pagando el costo de esta guerra. Todo esto avanza mediante mecanismos que, fuera de los denominados estos círculos especializados, resultan en gran medida incomprensibles para la mayoría de la población. Estamos viviendo en un mundo que es tan complejo, de una complejidad tan abismal, que por supuesto aquellos que controlan el juego se valen justamente de la ignorancia de las personas, y por supuesto emerge aquí una clase, una superclase, que ellos se autodefinen como los únicos que son capaces de entender este problema. Por eso es fundamental la formación, la educación, la información, ¿no? Porque si no, solamente quedan los que se han adelantado y ellos mismos te dicen, bueno, nosotros somos los únicos que podemos ver realmente hacia dónde va esto, y la gente normal no tiene idea. Eso es una gran realidad y algo de lo que muy poco se habla hoy en día, ¿cierto? Por eso se habla tanto de estos círculos especializados, estos círculos de expertos y todo este tipo de personajes que al final mantienen, en vez de solucionar las cosas, vemos que las cosas se complican cada vez más. Aquí, si ponemos como ejemplo las restricciones a la exportación de los semiconductores, esto rara vez provoca la respuesta emocional, ¿cierto?, generada por la movilización militar. Lo otro es mucho más, ¿cierto?, es mucho más televisivo, cinematográfico. Por supuesto, esto a pesar de la capacidad para influir en la competitividad industrial durante décadas, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo que hay una volatilidad monetaria que solamente recibe atención mediática absolutamente temporal, aunque una depreciación prolongada puede erosionar el poder adquisitivo nacional, por supuesto con mucho mayor eficacia que muchas sanciones convencionales. ¿Se dan cuenta de la complejidad que hay aquí detrás de todo esto? A esto tenemos que agregarle la interrupción, por ejemplo, de las cadenas de suministro de minerales críticos,
que rara vez acapara también los titulares internacionales, a pesar de que las industrias de defensa contemporáneas, la infraestructura, por ejemplo, de las famosas energías renovables, el hardware, también de la inteligencia artificial, los sistemas de telecomunicaciones. Aquí estamos hablando también de manufactura avanzada a la que no estábamos acostumbrados y que cada vez es más compleja, que cada vez requiere más tecnicismo, y todo esto depende cada vez más de recursos extraídos y que son procesados en un número notablemente limitado de regiones geográficas, ¿no? Entonces, por eso vemos muchos países hoy día, para poder sobrevivir al mundo que viene, necesitan salir a conquistar territorio, necesitan hacerse con estos recursos, y eso es una realidad. Es el gran problema que tiene Europa, el gran problema que tiene China, el gran problema que tiene Estados Unidos. Aquellos que quieren competir dentro del mundo de hoy lo están haciendo a través de este sistema. Por supuesto, sería mucho más fácil invertir, ¿cierto?, todos estos recursos, toda esta inteligencia, toda esta investigación, innovación y desarrollo en construir un mundo, ¿cierto?, en paz, y poder hacer un comercio sano. Pero lamentablemente no estamos viviendo en esa realidad. Aquí todavía predomina, ¿cierto?, la guerra, la conquista, la sangre, todo ese tipo de cosas que estamos viendo, y nos damos cuenta que es muy poco lo que hemos evolucionado. Entonces, aquí estamos hablando que ahora cambia todo esto, y todas estas batallas decisivas de este siglo quizás nunca se liberen ahora únicamente por el territorio, porque cada vez más lo que van a hacer, van a determinar quién controla la computación, quién controla la energía, quién controla la inteligencia artificial, quién controla los data centers, quién controla el agua, quién controla los minerales estratégicos, quién controla las semillas, ¿no? Quién controla las cadenas de suministro de combustibles, la extracción de los combustibles, las reservas de los combustibles, de las tierras raras que tanto se habla. La confianza financiera, ¿no? La capacidad industrial, los fundamentos tecnológicos de los que en última instancia está dependiendo toda la economía moderna. Esa es la economía moderna que tenemos ahora. Así que aquí, ¿de qué se está hablando ahora? Aquí se está construyendo un nuevo mapa del poder global, configurado por las reservas de tierras raras, ¿cierto?, la minería, la extracción y la producción, digamos, de magnetos, etcétera. Hay una serie de cosas que están completamente interrelacionadas aquí. Eso es lo que yo siempre veo, ¿no?, cuando hago estos programas y cuando me meto en la profundidad de lo que uno está viendo hoy en día. Es increíble lo complejo que se está volviendo nuestro mundo. Por eso muchos hablan, ¿cierto? Aunque yo no esté de acuerdo con eso, gente hemos criticado durante mucho tiempo en este canal de que solamente ellos entienden el futuro. Solamente ellos entienden hacia dónde va el mundo. Bueno, esta gente está viendo este big picture, ¿no? Este gran cuadro. Están metidos en esos círculos de poder. Y esa es la manera en que están funcionando las cosas ahora. Así que durante gran parte aquí de finales del siglo XX, tenemos que entender que la fortaleza económica, eso es lo que nos hace diferente ahora, porque la fortaleza económica se interpretaba frecuentemente mediante indicadores conocidos como el Producto Interno Bruto, estaba el desempeño exportador, la producción manufacturera o la inversión extranjera directa, ¿no? Y si bien estas mediciones siguen siendo indispensables para analizar nuestros escenarios actuales, ya no ofrecen una comprensión suficientemente completa de la verdadera influencia geopolítica contemporánea. Aquí el poder económico ha adquirido dimensiones adicionales que son absoluta y considerablemente más complejas. Esto abarca, por ejemplo, para que se hagan una idea, la soberanía tecnológica, la infraestructura de inteligencia artificial, el acceso a los minerales críticos, lo que muchos han denominado como la ciberresiliencia, el control sobre la producción de semiconductores avanzados, que ya vimos la redundancia,
logística, ¿cierto? Y la capacidad institucional para poder resistir presión externa prolongada sin comprometer la estabilidad interna de un país o nación, ¿no? Todo se vuelve, estamos en un mundo completamente interdependiente. Así que si nos vamos a la redistribución que hay ahora aquí de la influencia, esta redistribución de la influencia se produce, por lo tanto, ahora menos a través de la expansión territorial que a través de la concentración estratégica. Y ese es el punto absolutamente clave. Veamos el ejemplo de Taiwán, que se ha vuelto indispensable debido a su extraordinaria capacidad de fabricación de semiconductores, por ejemplo. Todos sabemos eso y sabemos lo importante que ha sido también para la política del presidente Trump en Estados Unidos atraer, ¿cierto? Y asegurar, ¿no? La concentración cercana, ¿no? al mercado norteamericano de estos semiconductores, mantener ahí el control, incluso si Taiwán es invadida. Así que Taiwán se ha vuelto completamente indispensable por esta capacidad que tiene. Y China ejerce una influencia excepcional en numerosas, por ejemplo, cadenas de suministro de minerales críticos. Estados Unidos, por su parte, continúa dominando toda esta llamada arquitectura financiera global, al tiempo que invierte cientos de miles de millones de dólares en manufactura avanzada, ¿no? Inteligencia artificial, data centers, renovación industrial estratégica. La Unión Europea, por su lado, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando con Japón, Corea del Sur, India también? También ellos están acelerando sus esfuerzos para reducir toda esta dependencia de redes de suministros vulnerables, cuyo funcionamiento ininterrumpido, ¿cierto? Porque tiene que seguir esto funcionando. Este suministro muchas veces nosotros lo damos por sentado, ¿no? Que consideramos prácticamente garantizado. Y toda esta convergencia, por eso es tan importante este punto, de todas estas políticas industriales en diversos sistemas políticos, ¿qué es lo que hace? Bueno, viene a ilustrar una conclusión que es cada vez más compartida. ¿Qué es lo que pasa aquí? La seguridad económica ya no puede separarse de la seguridad nacional. Me pregunto yo, ¿en qué estamos en Chile con esto? Un país que se planifica tan poco. Estamos a años luz de entender realmente cuál es el panorama que tenemos, cómo estamos reforzando nuestras industrias, nuestras cadenas de suministros, cómo estamos reforzando la capacidad que tenemos para la defensa, habiendo, ¿cierto?, experimentado tantas historias relacionadas a este tema en el pasado, cómo estamos asegurando nuestras cadenas de alimentos, cómo estamos asegurando nuestra infraestructura crítica dentro de todo este escenario, nuestros sistemas de defensa, etc. Aquí hay mucho por entender y por hacer. Aquí tenemos un tema que es clave, cuando la eficiencia se convirtió en un pasivo estratégico, algo de lo que muy pocos hablan y menos aún entienden. Aquí hay que entender que durante casi 4 décadas, y esa es la clave, la eficiencia económica, ¿qué es lo que hizo? Bueno, ocupó una posición casi indiscutible en la formulación de políticas internacionales. O sea, los gobiernos, ¿qué es lo que hicieron? Incentivaron a las corporaciones multinacionales a reubicar la producción allí donde los costos laborales, la mano de obra, ¿cierto?, la tributación, la logística, las condiciones regulatorias, por supuesto, ofrecieran la mayor ventaja comercial. Mientras que los inversores, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, recompensaron las cadenas de suministro cada vez más complejas, que eran capaces de reducir los costos de producción a niveles que antes eran considerados inalcanzables. Vean el ejemplo de Apple, todas estas empresas que se fueron, por ejemplo, de Estados Unidos, hablando en el macro, y se fueron a invertir a China producto de las regulaciones, de la tributación, de la logística, etcétera, y sobre todo del costo de producción. Así que el extraordinario éxito de este modelo generó una suposición que es tremendamente peligrosa. Esto significa que la globalización, según este modelo, que la globalización misma había alcanzado la madurez suficiente para garantizar una cooperación comercial ininterrumpida.
Todo esto independientemente de las tensiones políticas que hubiera. No puede haber algo nada más basado. Esto realmente es hacer una economía sobre hielo delgado. Y ahora está pegando cada vez más fuerte el sol sobre ese hielo. Entonces, toda esta suposición parecía completamente racional hasta que, por supuesto, estamos en el mundo que estamos hoy, donde hay sucesivas crisis y que están mostrando realmente la extraordinaria fragilidad que puede alcanzar un mundo altamente optimizado, entre comillas, ¿no? Aquí la primera señal de alerta significativa, por supuesto, no provino de los mercados financieros, sino de la propia interrupción de la producción. La escasez temporal, por ejemplo, podemos hablar aquí de los componentes industriales que eran relativamente económicos, que por ejemplo obligó a fabricantes multimillonarios a suspender sus operaciones, mientras que la interrupción de las entregas de semiconductores retrasó la producción, en este caso de automóviles en todo el mundo. Todo esto está pasando, todo esto es, ¿cierto?, una cadena de acciones y reacciones absolutamente simultáneas. Y esto está revelando, por ejemplo, en el caso de los automóviles, cómo un microchip, ¿se acuerdan ustedes cuando hablaban de que un microchip que era aparentemente insignificante se había convertido discretamente en uno de los activos estratégicos más valiosos de la economía global? ¿Cómo puedo fabricar autos si no tengo acceso a los microchips, si todos los autos funcionan hoy día con computadoras, con electrónica? Todo eso es una vulnerabilidad. Aquí hay otro tipo de vulnerabilidades también, y que son similares a estas que surgieron, por ejemplo, en la fabricación de productos farmacéuticos. La infraestructura energética también, de cuánto depende, ¿cierto?, de la extracción de otro tipo de minerales, de la minería en otro tipo de latitudes, ¿cierto? Los productos agrícolas. ¿Para qué vamos a hablar de la logística marítima, ¿no? Eso ha demostrado que la búsqueda incesante de la eficiencia habría eliminado gradualmente la redundancia, de la que en última instancia depende esta famosa resiliencia. Así que esto es sumamente importante de poder entender. Ese es el mundo en que estamos viviendo ahora, y ahí hay que llevar esto al micro, cómo nos afecta a nosotros, qué es lo que podemos hacer nosotros para lidiar en un mundo tan complejo, ¿no? Y aquí viene la importancia de comprender esto como si fuera una gran nave que va navegando, surcando los mares, pero tenemos que tener nuestros mamparos para que cuando entre el agua a un compartimiento no nos vayamos a pique. Ahí es vital entender el tema de nuestra propia economía familiar. Aquí quizás ninguna lección haya sido más trascendental que la constatación de que la dependencia rara vez se hace visible durante los periodos de estabilidad. Eso es algo absolutamente clave, porque cuando vemos la vulnerabilidad del sistema, solamente la vamos a ver cuando se interrumpe el acceso a ella, ¿cierto? Cuando empiezan a faltar las cosas, cuando empiezan a subir los precios, cuando las estanterías empiezan a quedar vacías, cuando antes cosas quedábamos por sentadas, como por ejemplo el acceso a una energía barata y limpia, hoy día son prácticamente un lujo. En un escenario con la guerra que tenemos actualmente, hay muchos que están hablando que el diésel ya prácticamente se está convirtiendo en algo, ¿cierto?, que nunca hubiéramos pensado los precios que estamos pagando por eso. Y si suben los combustibles, lo hemos dicho hasta el cansancio, sube absolutamente todo. Veamos un país, por ejemplo, que importa casi todos sus semiconductores avanzados, no se preocupa demasiado mientras las rutas comerciales permanezcan abiertas. Pero ¿qué es lo que puede pasar acá? Y lo que pasa en realidad, que una vez que aumentan las tensiones diplomáticas o surgen restricciones a la exportación, décadas de política industrial pueden verse completamente, ¿cierto?, parecer insuficientes. Y este mismo principio se aplica a los minerales estratégicos. Por eso es tan importante poder entender el rol que juegan aquí los minerales estratégicos, de lo que tanto se habla hoy en día. Los ingredientes farmacéuticos, los recursos energéticos,
toda esta infraestructura denominada infraestructura cibernética y cada vez más la inteligencia artificial, el tema que ha estado tan en boga y que ustedes han visto tanto en el último tiempo, el tema de los data centers, que se está hablando muchísimo. Aquí hay una serie de requisitos computacionales que dependen de cadenas de suministro que se extienden por múltiples jurisdicciones además. Esto cada vez se pone más complejo. Cada una de estas jurisdicciones, ¿no?, está expuesta además a diferentes prioridades políticas de cada uno de los países. Hay diferentes, no solamente están las prioridades, sino que está el tema diplomático, el tema de los intereses de cada nación, si a estas alturas son amigos o son enemigos en un mundo cada vez más polarizado. Y por supuesto, finalmente están las consideraciones de seguridad. ¿Cómo me afecta a mí hacer negocios con tal o cual nación, ¿no? Eso se ve claramente en este tema de los microchips, pero se ve mucho más en la industria armamentística. ¿A quién le voy a vender la fragata? ¿A quién le voy a dar los F-16, los F-35, etcétera? Así que aquí, en lugar de abandonar la globalización por completo, los gobiernos han comenzado a rediseñarla según una filosofía totalmente diferente. Aquí el objetivo ya no es construir esta cadena de suministro más barata inimaginable, sino la más resiliente. Incluso si esta resiliencia exige mayores costos de producción, infraestructura duplicada, o el tema de las reservas estratégicas, o una fabricación geográficamente diversificada. En consecuencia, y esto es algo en lo que está, por ejemplo, en lo que está abocado, ¿no?, Estados Unidos, básicamente. Ellos entienden la dimensión de esto y saben que no pueden quedar, están cada vez más aislados en ese sentido, ¿cierto? De poder, tienen cada vez más barreras para poder ser autosustentables, ¿no? Y realmente autosustentable, me refiero. Y una potencia económica mundial, si no tiene la capacidad de fabricar, ¿no?, enteramente, de controlar las cadenas de suministro de tierras raras, etcétera, componentes absolutamente vitales para la industria de la defensa, es muy poco lo que pueden hacer inmersos en una interdependencia como esta, ¿no? Así que toda esta lógica comercial ahora, esta lógica comercial se ha vuelto inseparable de la seguridad nacional. Ese es un punto clave que hay que entender, porque ha transformado todas estas decisiones de las juntas directivas en asuntos de importancia geopolítica ahora. Y esto, por supuesto, está redefiniendo la inversión misma como un instrumento capaz de moldear toda esta influencia internacional durante las próximas décadas. Ahí viene el tema de las tarifas, esté bien o esté mal. Todo eso, se dan cuenta cómo se están tomando las decisiones. Aquí no estamos diciendo ni que estamos de acuerdo, ni que estamos en contra, ni a favor. Esto es la manera en que está funcionando el mundo hoy en día. Esta es la complejidad del mundo que tenemos hoy en día. Y aquí hay un precio, ¿no? El precio de la dependencia. Porque durante décadas toda esta dependencia económica se interpretó ampliamente como una consecuencia que era, digamos, absolutamente inevitable de la globalización, ¿cierto? Eso es lo que nos decían durante tanto tiempo. Tiene que haber dependencia económica porque no hay otra manera de que el mundo sea globalizado, y esto, lo dijeron hasta el cansancio, es un fenómeno absolutamente natural, ¿cierto? Un fenómeno, digamos, orgánico que iba a pasar, independiente de si fue tanto por diseño o no. Es evidente que el mundo iba a llegar a un punto como este, ¿no? Debido al avance de las cadenas de suministro, el comercio, ¿cierto? Una serie de cosas, la tecnología, la digitalización, etcétera. Pero aquí, esta dependencia económica, que la interpretaron como esta consecuencia, dijimos que era inevitable, no se interpretó tanto como una preocupación estratégica. Y por lo tanto, esto no tuvo atención política inmediata. Este Titanic se hunde. No habían mamparos. Que vengan todos los inmigrantes, todo esto es producto, ¿cierto?, del mundo complejo en que estamos viviendo. Miren en lo que estamos
Ahora, miren la cantidad de peligros a los que nos enfrentamos. Aquí, ¿qué es lo que pasó? El comercio internacional, ustedes fueron testigos de esto, en las últimas décadas se expandió con una notable rapidez. Aquí entra en juego la producción, que se trasladó a regiones capaces de fabricar a menor costo, y los gobiernos adoptaron con entusiasmo toda esta premisa de que la profunda integración comercial, ¿qué es lo que iba a hacer? Bueno, desalentaría gradualmente toda esta confrontación geopolítica. Pero esta interdependencia se celebraba como una fuerza que era, entendida como una fuerza que venía a estabilizar, capaz de reducir la probabilidad de conflicto al hacer que la prosperidad fuera mutuamente beneficiosa, ¿cierto? Esta era parte de la fantasía, de ese pensamiento adolescente. Pero pocos responsables políticos cuestionaron si un sistema económico optimizado casi exclusivamente para la eficiencia podría mantenerse igualmente resiliente ante la rivalidad política, las restricciones tecnológicas, o que hubiera habido una prolongada incertidumbre geopolítica como lo que estamos viendo ahora y de lo que vamos a hacer los programas que vienen a continuación, si Dios nos los permite y ustedes nos apoyan. Así que toda esta confianza, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Ha comenzado a erosionarse gradualmente. La pregunta que se plantean hoy los gobiernos ya no es si la globalización generó una riqueza extraordinaria. Sin duda, por supuesto que lo hizo, sino la extraordinaria concentración de industrias críticas que se ha transferido de forma involuntaria de un poder de influencia sin precedentes a unas pocas manos. Podríamos decir involuntaria, ¿cierto?, esta transferencia de poder, entre comillas incluso. Aquí, para que una economía moderna pueda seguir funcionando, a pesar de todas estas fluctuaciones en la demanda de los consumidores, tenemos aquí también la depreciación temporal de la moneda o las recesiones cíclicas. ¿Cómo lo podemos hacer, no, para que una economía moderna pueda seguir funcionando en estas condiciones? Esto es algo que nunca antes en la historia de la humanidad se había visto. Ahora todo se vuelve mucho más vulnerable cuando el acceso a tecnologías indispensables, a minerales estratégicos o a componentes esenciales para la fabricación ahora depende casi por completo de decisiones tomadas fuera de nuestra jurisdicción política. He ahí el gran problema. ¿Qué pasa ahí? Por eso es tan importante poder entender este punto. Bueno, en este momento, ¿cierto?, cuando todas estas decisiones pasan fuera de nuestra propia jurisdicción política, la dependencia comercial se transforma ahora silenciosamente en exposición estratégica. Y la eficiencia del mercado se vuelve inseparable de la seguridad nacional. Así que aquí tenemos una transformación que es completamente nueva y que es particularmente evidente. O sea, nosotros podemos ver esto en industrias que permanecieron prácticamente invisibles para el público hasta hace pocos años. El tema, por ejemplo, de los semiconductores avanzados es uno de los mejores ejemplos de esto. Aunque físicamente más pequeños que un sello postal, constituyen la base computacional de la civilización contemporánea. ¿Qué hace esto? Bueno, posibilita que se esté grabando este programa, posibilita las telecomunicaciones civiles, la computación en la nube, el diagnóstico médico, la ingeniería aeroespacial, los sistemas autónomos, todas las denominadas plataformas de defensa avanzadas y, por supuesto, la inteligencia artificial. Así que su importancia, toda esta importancia, va mucho más allá de la rentabilidad comercial, ya que cada avance tecnológico depende cada vez más del rendimiento computacional, que actualmente solo posee, y ese es el punto, un número limitado de instalaciones de fabricación altamente especializadas. Hay muchos países que no tienen la capacidad, ¿cierto?, de acceder a ciertas tecnologías, de controlar ciertos procesos tecnológicos dentro del territorio. Entonces, además, por supuesto, se externalizan estos con otras compañías que están en el extranjero.
Uno puede decir, bueno, es muy bueno, pero es que aquí estamos viendo, ¿cierto?, cuáles son los riesgos. Chile ha postergado el tema de la tecnología durante ¿cuántos años? El tema de la innovación, de tener esta visión a futuro, de entender en qué parte realmente del planeta, qué parte ocupamos del planeta, cuáles son nuestras riquezas, nuestras características que nos hacen únicos. La importancia de las prospecciones, de ver con qué recursos contamos, de tener un cuerpo diplomático fuerte, de saber negociar, todo eso salva vidas. Todo eso salva vidas. Generar riqueza salva vidas. Lo vimos con el reciente terremoto terrible que hubo en Venezuela, ¿no? Como un país que es incapaz de generar riqueza, es una trampa mortal para sus habitantes. Por eso el socialismo es tan nefasto, ¿no? Porque es incapaz de generar riqueza. Y la riqueza se necesita para tener construcciones de buena calidad, por ejemplo, para tener sistemas de salud de buena calidad. Todo eso salva vidas. Es una cuestión absolutamente impresionante. Así que toda esta concentración que hemos visto durante todo este tiempo, en las últimas décadas, que es lo que ha hecho, bueno, ha alterado radicalmente todos los cálculos económicos internacionales, porque ya en lugar de competir exclusivamente por una cuota de mercado, que es lo que están haciendo las naciones ahora, bueno, compiten simplemente por la continuidad misma, por la supervivencia, por la continuidad de las cadenas de suministro, por la continuidad de los sistemas, ¿no? Para que las cosas sigan funcionando. El objetivo aquí ya no es simplemente fabricar con mayor eficiencia que la competencia, sino garantizar el acceso ininterrumpido a tecnologías sin las cuales el desarrollo industrial futuro va a ser cada vez más limitado. Y esto es una realidad, esto llegó para quedarse. Y hay que ver cómo vamos a navegar, ¿cierto?, en estas aguas tan complejas. Aquí hay un cambio de prioridades. Aquí estas prioridades, ¿qué es lo que hacen? Bueno, explican por qué las plantas de fabricación de semiconductores reciben ahora niveles de apoyo gubernamentales que hace tan solo una generación atrás se habría asociado a infraestructuras militares, ¿se dan cuenta? O sistemas energéticos nacionales. Y aquí hay todo otro tema que está asociado, por supuesto, al control de la población. Por eso también hay tanta inversión en este ámbito. Mientras la población se vuelve más ignorante, se vuelve más obsoleta, ¿no? Entonces la ignorancia nos lleva a la obsolescencia en el mundo en que estamos viviendo ahora. La ignorancia nos está condenando a la desaparición, porque van a venir estos mismos expertos que hablan a través de estas líneas y nos van a decir, bueno, pero es que usted ya está obsoleto. Usted ha sido reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, por lo tanto, la competencia en torno a la microelectrónica de la que veníamos hablando recién, ¿cierto?, a esta fabricación y la administración, digamos, de estos semiconductores que ahora están recibiendo todo ese apoyo de presupuestos que son asociados a infraestructuras militares. Ahora se centra todo esto menos en la rivalidad comercial y más en preservar la autonomía tecnológica a largo plazo en un entorno, esta vez internacional, que es cada vez más incierto. Como si todo esto fuera poco, si ya llegaron hasta aquí en el programa, les recuerdo que suscríbanse a www.contraculturatv.com, apóyennos, ahora más que nunca necesitamos tu apoyo para poder seguir con este trabajo. Suscríbanse hoy a www.contraculturatv.com y apóyennos a través del primer comentario fijado, donde están todas las formas en que puedes ayudar a mantener esta información y el flujo de esta información inalterable
Estamos en un mundo cada vez más complejo y este tipo de información es absolutamente vital para no volvernos obsoletos. www.contraculturatv.com. Apóyanos hoy. Les hablaba yo del auge de los recursos estratégicos. Este es otro tema, ¿no? La historia ha demostrado repetidamente que cada era de desarrollo económico eleva ciertos recursos a una importancia estratégica absolutamente extraordinaria. Acuérdense en el caso de Chile solamente lo que pasó con el salitre en la Primera Guerra Mundial, por poner solamente un ejemplo bastante arcaico. El carbón impulsó, por ejemplo, la revolución industrial. El petróleo transformó toda la geopolítica del siglo XX y el gas natural se consolidó como un componente, recordemos, ¿no?, que era decisivo para la seguridad energética moderna. Sin embargo, la economía contemporánea, ¿qué es lo que hace? Bueno, ahora gira cada vez más en torno a la denominada categoría de materiales completamente diferente. Aquí estamos hablando de otros nombres, nombres que incluso rara vez aparecen fuera de las revistas científicas o los informes industriales especializados, ¿no? El litio, el cobalto, ¿cuántas veces han escuchado el grafito, el galio, el germanio, el neodimio, el disprosio y docenas además de otros minerales críticos que se han convertido discretamente en pilares indispensables de la economía digital, de las tecnologías de las famosas energías renovables, de la denominada fabricación de precisión, las comunicaciones por satélite, la movilidad eléctrica, etcétera, etcétera, y todos los sistemas, por supuesto, militares avanzados. Lo que distingue a estos recursos no es solamente su utilidad industrial, sino es la extraordinaria concentración de su extracción y refinamiento y, por supuesto, procesamiento final. Aquí, si bien muchos países poseen estas reservas geológicas considerablemente menos, han desarrollado los sofisticados ecosistemas industriales necesarios para transformar todas estas materias primas en componentes aptos para la fabricación de alto rendimiento. ¿Qué mejor ejemplo de Chile, ¿no? ¿Cuánto se habla de que solamente exportamos el polvo? En vez de procesar aquí, hacer un procesamiento mucho más fino y después llegar a incluso a transformar eso en tecnología. Así que si bien muchos países poseen reservas geológicas, considerablemente mucho menos tienen estos sistemas para transformar estas materias en tecnología. ¿Y qué es lo que pasa acá? En consecuencia, la influencia geopolítica deriva cada vez más no solo de la propiedad de los recursos, sino también de la experiencia tecnológica que hay aquí. ¿Cierto? Si no tengo la capacidad, si no tengo la experiencia tecnológica para poder transformar esos recursos en tecnología, es muy poco lo que puedo hacer. Si no tengo la capacidad de refinamiento, si no tengo la infraestructura logística, si no tengo la famosa regulación ambiental hoy día y todas las estrategias de inversión a largo plazo, en conjunto, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a determinar quién controla en última instancia el acceso a todos estos materiales indispensables. Entonces, toda esta evolución, ¿qué es lo que ha hecho? Ha ampliado drásticamente la definición de esta resiliencia nacional, que muchos le están llamando ahora. La seguridad económica ahora ya no puede avalarse únicamente mediante estos indicadores convencionales como lo que se habla normalmente, ¿no? Lo que estábamos acostumbrados durante décadas, esto de hablar simplemente de la estabilidad fiscal o del desempeño exportador, que lo vimos en un principio del programa. Ahora hay todo un nuevo enfoque, ahora tenemos que abarcar también el acceso a estas materias primas estratégicas, cuya ausencia podría comprometer sectores industriales enteros en periodos de tiempo extraordinariamente cortos. Por supuesto, esto, si usted lo ve como algo aislado, bueno, por eso usted paga precios más altos muchas veces. Sí, esto resiente en el bolsillo de las personas, en la calidad de las personas, en la calidad de vida, de las personas. Es una cosa increíble la complejidad que tiene el mundo del día de hoy. Perfectamente aquí se puede hacer una transición ordenada. El problema es que estas determinadas élites, por otro lado, no están preocupadas de esto, están preocupados de arrancar directamente a sus búnkers y ver cómo se van a salvar, porque muchos temen un colapso total. Vamos a hablar de eso en alguno de los próximos programas, pero me interesa que se queden con la idea de que cómo toda esta ausencia de estas materias primas puede comprometer
la seguridad de un país completo. Entonces, todas estas implicaciones ya no van simplemente relacionadas a la propia, digamos, manufactura, sino que esto es mucho más complejo porque ahora el despliegue de todas estas energías nuevas también va a depender, por ejemplo, de ellas. Y no estamos hablando solamente de las energías renovables, ¿no? Ese es el gran problema también cuando se tiene todo este control, ¿cierto? Este control sobre las energías. Sabemos que hay muchas otras fuentes de energía. Sabemos que se ha trabajado muchísimo en eso, pero también eso ha sido absolutamente echado debajo de la alfombra porque aquí hay intereses económicos. Entonces, el hardware, por ejemplo, pensemos solamente en el hardware y la inteligencia artificial. Esto requiere de todo este tipo de materias primas estratégicas. La ingeniería aeroespacial también incorpora todo esto. Las industrias de defensa no pueden vivir sin ellas. Incluso el mismo teléfono donde usted está escuchando este programa ahora tienen sistemas de ensamblaje que son sumamente complejos, cuya producción además depende de las intrincadas redes de suministro internacionales que se extiendan por múltiples continentes. Todas estas realidades, y eso es lo que aquí es clave poder entender, todas estas realidades en el fondo han impulsado a los gobiernos a reconsiderar supuestos que permanecieron prácticamente incuestionados, ¿no? Durante la anterior era de la globalización. Los acuerdos a largo plazo sobre todos estos recursos están adquiriendo cada vez mayor importancia. Vimos lo que pasó en Chile con las malas negociaciones, ¿cierto? La nula capacidad de proyectarse hacia el futuro con el tema del litio, por poner solamente un ejemplo. Los proyectos mineros nacionales, que antes eran considerados económicamente poco atractivos, se están reevaluando ahora desde otra perspectiva, sí, desde la resiliencia estratégica. En nada ayudan estos discursos que consideran solamente un factor ambiental que es sesgado y que es absolutamente politizado para mantener a las naciones más dependientes. Porque eso es lo que hace ese discurso al final. Sino que hay que crecer con inteligencia, hay que crecer con proyección de futuro, con estrategia, ¿no? Y por supuesto respetando al medio ambiente, que es algo que le falta tanto también a cierto sector del país que simplemente piensa en explotar todo lo que ve. Esa ecuación no nos va a llevar a ninguna parte. Nuestros ecosistemas son fundamentales, ¿no? No solamente para la obtención de estos recursos estratégicos vitales, sino que también para nuestra calidad de vida y para la salud de las personas. Y con salud me refiero a todo, desde mirar el paisaje, que ahí todo parte por ahí, ¿no? Cómo nos hace bien ir a la naturaleza, cómo nos reconectamos. Todos queremos descansar un fin de semana, queremos tener aguas limpias, lagos, ¿cierto?, sin contaminación, etcétera. Todo esto representa un esfuerzo mucho mayor y si ustedes se dan cuenta, hasta detrás de eso está la educación, ¿no? En cómo me comporto en los espacios compartidos, ¿cierto?, de no botar basura, todo ese tipo de cosas son fundamentales. Aquí en conjunto, todos estos avances que vimos después, de tener cierto acceso, ¿cierto?, a estos materiales críticos, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, todo esto está mostrando, ilustrando una transición más amplia que la política industrial, simplemente, que las consideraciones ambientales, que la innovación tecnológica y la estrategia geopolítica. Todo esto se ha interconectado ahora de forma absolutamente inseparable. Aquí hablamos de la nueva moneda de la influencia, el poder. En el fondo, en la economía internacional siempre sabemos eso, que ha trascendido por la mera riqueza monetaria, la confianza, tanto se habla, ¿no? La confianza en el mercado, la credibilidad en el mercado, la estabilidad institucional y la previsión financiera han demostrado históricamente ser igualmente decisivas para determinar qué naciones atraen inversiones, por ejemplo, ¿no? Por eso es tan peligroso tener ignorantes en el poder. Por eso es tan peligroso tener esta gente que no tiene ningún tipo de preparación y solamente llevarlas por el estómago.
¿cierto? Llevarlas por una cosa emocional, porque me vendieron un discurso emocional. Con eso no vamos a llegar a ninguna parte. Vamos a desaparecer como nación y vamos a ser absorbidas. Imagínense que Venezuela no pudo mantener su independencia. Hoy día está siendo absorbida. Antes fue absorbida por Irán, por China, por todo, ¿cierto? Siempre va a haber un lobo tratando de aprovecharse. Ni siquiera pudieron mantener su soberanía. Hoy día Cuba peligra su soberanía, ¿cierto? O sea, ni siquiera han sido capaces de eso, a pesar de que todo el discurso, si no genero riqueza, si no me adapto al mundo que viene ahora, simplemente voy a ser absorbido. Ese es el tema. Eso requiere un análisis mucho mayor, ¿no? Pero creo que se entiende la idea sin entrar en fanatismo. Aquí, los sistemas de pago internacionales, pensemos un segundo en eso, las monedas de reserva, los mercados de bonos soberanos, ¿cierto? Todos los flujos de capital transfronterizos que conforman toda esta arquitectura, los códigos SWIFT, toda esta arquitectura que la conforman, cuya estabilidad depende tanto de la confianza como de la regulación además. ¿Y qué pasa cuando la confianza comienza a debilitarse? Bueno, los ajustes que inicialmente parecen modestos pueden generar consecuencias en cascada en el comportamiento de las inversiones, de los tipos de cambio, de los costos de endeudamiento, los mercados de seguros y el comercio internacional. Por esta razón, la competencia financiera contemporánea ahora se centra cada vez más no solamente en atraer capital, sino que también en poder preservar la credibilidad institucional durante periodos caracterizados, ¿no? por la incertidumbre geopolítica y la acelerada transformación tecnológica. Si a esta sopa, ¿no? Si a esta sopa le agregamos que la aparición, ¿cierto? Ahora han aparecido todas estas tecnologías financieras digitales y ¿qué ha hecho? Bueno, han intensificado aún más la competencia. Tenemos las monedas digitales de los bancos centrales, famosas CBDC, los sistemas de negociación algorítmica, la inteligencia artificial aplicada a la modernización financiera, las capacidades de ciberseguridad que son cada vez más sofisticadas, ¿no? Están transformando absoluta y completamente el panorama operativo de las finanzas internacionales. Todo esto a una velocidad absolutamente extraordinaria. Esto antes podía haber requerido semanas de negociación diplomática o una prolongada reestructuración comercial, pero ahora, en cuanto se hace eso, se puede desarrollar mediante transacciones que son completamente automatizadas, ejecutadas en milisegundos a través de mercados globales interconectados. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, la influencia financiera se ha vuelto más rápida, ¿no? Más adaptable y considerablemente más compleja que en cualquier otro momento de la historia económica. Así que aquí ya podríamos entrar a hablar de la arquitectura del próximo orden global. Y pensemos esto como lo que está pasando en el mundo. La mayoría de los sistemas de los países, todo está interconectado a esto. También nos podemos ir a vivir a la montaña. Esa también es una, ¿cierto? Y hacernos completamente autosustentables, pero muchas personas no pueden. La mayoría de las personas están interconectadas aquí. Y de eso depende también la subsistencia del mundo como lo conocemos, nos guste o no. Así que de alguna manera igual estamos interconectados. Igual nos van a afectar las decisiones de este super sistema, independiente si queramos estar en él o no. Podemos elegir, ¿cierto? A lo mejor tener la capacidad de elegir si vivimos una vida donde seamos expuestos al menor daño posible, o que es por lo menos mi manera de poder ver las cosas, ¿no? Tratar de ser lo menos dependiente posible de esto para que, por supuesto, esto nos afecte menos. Entonces aquí hay toda una redistribución, ¿no? De la influencia económica. Esto todo está sugiriendo que el sistema internacional ya no avanza hacia una simple transición de poder de una nación dominante a otra. Ahora lo que estamos viendo que se está evolucionando hacia algo considerablemente mucho más complejo. Un panorama fragmentado, donde la influencia se dispara en tecnología, donde está el tema de las finanzas, de la capacidad industrial que tienen los países, los recursos estratégicos, qué capacidad de innovación científica tienen, cómo educan a su población, qué tipo de resiliencia demográfica tienen y qué tipo de credibilidad institucional tienen.
Por eso tampoco podemos seguir eligiendo payasos, ¿no?, de gobernantes. Todo este entorno, ¿qué es lo que hace? Bueno, premia la adaptabilidad en lugar del dominio absoluto. ¿Cierto? Aquellos que tengan la capacidad, y lo mismo va para las naciones, ¿cierto?, lo mismo en el micro que en el macro, aquellos que tengan la mayor capacidad de adaptarse en lugar de tener el dominio absoluto. Y esto, por supuesto, ¿qué es lo que hace? Bueno, anima a los gobiernos a reconsiderar supuestos que permanecieron prácticamente indiscutidos durante las primeras décadas de la globalización. No hay que replantearse esto para no recibir el daño de lo que significa esta interdependencia en un mundo que está cada vez más inestable, que estamos prácticamente en una tercera guerra mundial, ¿no? Y aquí venimos a cuestionarnos una idea que podría ser una idea errónea, de las más erróneas quizá, más arraigada en torno a la competencia internacional, donde siempre se definió, ¿cierto? Me refiero a la competencia internacional contemporánea, donde estaba esta creencia de que la lucha decisiva del siglo iba a ser, en última instancia, únicamente por la superioridad militar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que la capacidad militar sigue siendo, sin duda, un componente indispensable, ¿no?, de la seguridad nacional, pero la prosperidad moderna depende de un ecosistema que es mucho más amplio que la defensa convencional. Las naciones compiten cada vez más por atraer talento científico, por dominar la inteligencia artificial, por garantizar el suministro ininterrumpido de energía, establecer el liderazgo en computación cuántica, expandir la manufactura avanzada, proteger la infraestructura digital y preservar también la confianza de los inversores internacionales, ¿no? Y estas decisiones que pueden tomar estos inversores internacionales pueden redirigir billones de dólares con asombrosa rapidez. Hemos visto lo que hace simplemente un cambio de gobierno. Hemos visto lo que hace un golpe de timón en un país, en una vida también, ¿no? Y cómo las cosas pueden cambiar absolutamente. En muchos sentidos aquí la contienda decisiva, lo que ha pasado es que se ha desplazado desde este campo de batalla a un laboratorio, desde las flotas navales a las instalaciones de fabricación y semiconductores, y de la ocupación territorial al liderazgo tecnológico. Entonces toda esta transición está absolutamente redefiniendo silenciosamente, esto no aparece en la prensa con titulares, por eso este programa es tan importante y esta información es tan relevante. Todo esto está redefiniendo silenciosamente el significado mismo de la soberanía. Y durante gran parte de la historia moderna, toda esta independencia implicaba esta capacidad de defender las fronteras territoriales, ¿cierto? De poder mantener la autoridad política dentro de ellas, pero hoy la soberanía ha adquirido dimensiones adicionales que van mucho más allá de la geografía. Una nación incapaz de producir tecnologías avanzadas, incapaz de producir riqueza, de asegurar los recursos estratégicos, de poder comerciar eficientemente esos recursos estratégicos, de saber negociar esos recursos estratégicos, de proteger la infraestructura digital. Y cuando digo infraestructura digital, aquí tienen que haber regulaciones también para la infraestructura digital, que es lo que no está hoy día en las mesas de discusión. Nosotros necesitamos, en el caso de Chile, urgente, una de las prioridades número uno es asegurar la soberanía de nuestros datos. La propiedad de nuestro, por ejemplo, de nuestros datos biométricos. Eso es absolutamente fundamental, porque si no, eso va a ser absorbido por otros países, otras potencias, otras naciones, otros sistemas, incluso supranacionales. Nada de eso nos estamos cuestionando. A la gente no le interesan los temas relacionados a la libertad. Hemos visto durante años que yo llevo aquí todos estos temas que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la libertad de expresión, los temas que tienen que ver con la seguridad de tus datos, qué es lo que venía, ¿no? Lo que viene. Esto lo venimos diciendo hace cuántos años. Esto realmente a la gente no le importa.
Es lo que ocupa la última de sus prioridades. Pero después se quejan porque sube el precio, le suben los precios en el supermercado. Aquí, como hemos visto, está todo absolutamente interrelacionado. Para asegurar precios, para asegurar precios competitivos que sean convenientes para la población, yo también como país tengo que desarrollar los medios necesarios para poder proteger y para poder tener una industria, digamos, que permita alimentar, una industria nacional que permita alimentar a un porcentaje súper grande, ¿no? de los ciudadanos. Todo esto entra en juego. Así que cualquiera de estas naciones que sea absolutamente incapaz de producir todas estas tecnologías, ya vimos el tema de asegurar los recursos, de proteger la infraestructura, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, va a tener una completa, ¿cierto? Va a depender absolutamente de factores que no puede controlar. Va a ser vulnerable económicamente a decisiones que van a ser tomadas a miles de kilómetros de su frontera, con quizás qué excusa. Así que esta paradoja aquí que tenemos es sorprendente, ¿no? La globalización conectó al mundo. Ojo, no confundir globalización con globalismo, son dos cosas distintas. La globalización es un proceso. El globalismo es más una ideología, ¿no? Entonces, esta paradoja de la globalización que conectó al mundo de esta forma mucho más integral, como dicen, que cualquier otro momento de la historia, que en ciertos momentos era prácticamente, yo me acuerdo, cuando uno hablaba de la globalización decía, ojo, que aquí hay peligro, etcétera, era como un santo que no se podía tocar, ¿no? Ahora, toda esta globalización, que es lo que ha hecho, bueno, toda esta interconexión, ¿no? Ha puesto de manifiesto toda la fragilidad de la excesiva dependencia que tenemos cuando las prioridades políticas empiezan a divergir en un mundo mucho más complejo. Así que lo que necesitamos, según lo que sugiere este artículo, que yo les vuelvo a decir, porque aquí hay mucha gente fanática que viene a decir, pero ¿cómo se te ocurre decir eso o pensar esto? Yo estoy haciendo un trabajo que pocos hacen. Estoy tratando de sacar lo mejor de cierta gente para poder poner las cosas en la mesa y contar con esa información. Muchas veces no importa ni siquiera si estamos de acuerdo o no. Lo importante es analizarla. Así se trabaja. Así se llega a conclusiones sensatas. No con el fanatismo y con los insultos y con las decisiones tomadas de las vísceras. Porque hoy día lo que le falta a la gente es pensar. Es volver a usar el cerebro, ¿no? Para tomar decisiones racionales, ¿cierto? Una cosa es que no me guste lo que está pasando, pero el que no me guste no va a cambiar las cosas, ¿no? Tengo que ver, por ejemplo, cómo me puedo adaptar. Esa es un pensamiento racional. Emocional es simplemente quedarme con que no me gusta o que me encanta, pero no estoy viendo las consecuencias de eso. Y hoy día eso es lo que más falta para navegar en el mundo en que estamos, en este mundo tan complejo, donde hay acciones militares que se están tomando que obedecen a este tipo de justamente esto es lo que hay por debajo. Así que lo que sugieren aquí es que es probable que las próximas décadas, o sea, anticipan, y dicen que es improbable que en las próximas décadas todas estas se definan por el triunfo, dice textual, absoluto de un único modelo económico o coalición geopolítica. Más bien se caracterizan por un proceso continuo de adaptación en el que la cooperación y la competencia coexistirán dentro de un sistema internacional cada vez más interconectado, aunque políticamente fragmentado. Algunas cadenas de suministro seguirán diversificándose, surgirán nuevas alianzas tecnológicas, mientras que otras se disolverán gradualmente. Las industrias estratégicas se reubicarán cerca de los socios de confianza. Las instituciones financieras evolucionarán junto con la innovación digital y los gobiernos continuarán buscando el equilibrio entre la apertura económica y la resiliencia nacional. En cambio, más que la estabilidad, se ha convertido en
la constante definitoria de la economía global. Aquí es interesante este punto porque aquí no, si ustedes se fijan, no hablan de un sistema unificado global como tanto se ha hablado, ¿cierto? Que es yo veo que todo eso está fracasando, ¿cierto? Este plan de crear esta gran infraestructura de gobierno mundial, digámoslo así, porque independiente que haya que evolucionar tecnológicamente, de que haya nuevas alianzas, de que el mundo va a seguir, por supuesto, siendo interconectado, está el problema de la, digamos, de la resiliencia, lo que a mí no me gusta mucho esa palabra, pero la resiliencia nacional, ¿no? Del mamparo. Necesitamos estos mamparos para que todos los países no se hundan juntos. Eso es justamente el gran problema que tenemos acá. Cómo ha ido gestándose esta silenciosa transformación que actualmente está remodelando completamente nuestro modo de vida, que está cómo vivimos, cómo pensamos, y la economía global. El mundo suele asociar los conflictos con explosiones, ¿no? Con edificios que se derrumban y las inconfundibles imágenes de la guerra convencional. Sin embargo, la historia podría concluir que una de las mayores redistribuciones del poder se produjo sin esos símbolos tan familiares. Aquí todo se ha dado, ¿cierto?, bajo la alfombra. Se ha hablado de las tremendas redistribución de poder, mientras incluso algunos discursos simplemente para mantenernos divididos se van a atacar a los que menos tienen, incluso, porque aquí estamos hablando realmente no si alguien tiene una isla, ¿no?, en el sur de Chile. Aquí estamos hablando de gente que realmente ha hecho una transferencia económica, pero transferencias económicas como nunca antes se habían visto en la historia de la humanidad, y ahora viene todo lo que va a generar la inteligencia artificial, ¿cierto? Los nuevos ricos que va a generar la inteligencia artificial. Todo eso ya está sucediendo. Aquí estamos viendo un nuevo mundo que en vez de usar artillería está usando algoritmos mediante la inversión en lugar de la invasión. Muchas veces yo puedo invadir económicamente un país a través de la inversión. Me puedo quedar con una concesión de carretera, me puedo quedar, ¿cierto?, con una empresa importante que, ¿cierto?, que maneje recursos fundamentales de un país como lo son la industria energética. Eso es lo que está haciendo China también con el Belt and Road, ¿cierto? Lo que está haciendo de alguna manera Estados Unidos también asegurando las reservas de petróleo de Venezuela, que fue incapaz, ¿cierto?, de mantener su soberanía porque no supo generar riqueza, ¿cierto? Entonces tenemos la innovación, a veces en lugar de la ocupación, mediante la búsqueda incesante de ventajas tecnológicas y económicas. Todo esto en un mundo donde la influencia reside cada vez más no en quienes poseen los territorios más extensos, sino en quienes son capaces de modelar los sistemas de los que todos los demás dependen. Si esa es la clave ahora. Así que en este sentido, todo este conflicto latente que redefine el orden mundial nunca ha estado realmente oculto, ¿cierto? Simplemente se ha ido desarrollando en lugares donde pocos se dignaron a mirar. Este podcast está basado en este artículo publicado el 7 de julio del 2026 por Match Woggy. Woggy creo que se pronuncia. Match Woggy. Así que bueno, ¿qué les parece? Esto es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Como les digo, es referencial. Tomen esto absolutamente como algo referencial. El hecho de que salga mi voz aquí, que muchos confunden, no significa que yo apoye ni que esté absolutamente de acuerdo con todo esto, pero me parece que aquí están tocando un punto absolutamente clave que tiene que ser parte para abrir el debate, para llevarnos a pensar, ¿no? A ver quizás mucho más allá, que siempre ha sido el objetivo de este programa. Así que bueno, yo volví, solo si ustedes nos siguen apoyando.
Como les dije en el inicio de un programa, este programa ya no se puede mantener. Llevamos del año 2000, no quiero ni acordarme, del 2022 ya resistiendo prácticamente sin presupuesto, y esto se ha hecho absolutamente insostenible. Muchas veces yo les pedí, salvemos Contracultura, hagamos esto. Muy poca gente reaccionó. Yo le agradezco a toda la gente que ha sido fiel a nosotros durante todos estos años y nos ha apoyado, pero la verdad es que para poder continuar necesitamos que mucha más gente nos apoye económicamente y se suscriba además a www.contraculturatv.com, donde vas a poder disfrutar de todos los programas de Contracultura sin comerciales, sin interrupciones. Se acabaron las interrupciones. El podcast muchas veces la gente lo pone en la noche, otros cuando se quedan dormidos, otros lo escuchan en el auto. Bueno, entonces entra a www.contraculturatv.com, olvídate de los comerciales, apoya a la gente que realmente está tratando de buscar a la verdad. Nunca decimos que la poseemos, ojo, estamos en búsqueda de la verdad, y para eso hay que analizar diferentes perspectivas. Entra ahora en www.contraculturatv.com, descarga la app y disfruta de todos los programas de Contracultura sin interrupciones y sin comerciales. Dejo yo esto ya en manos de Dios, se lo digo con toda honestidad. Voy a hacer pronto un registro, ¿no? Una meta de la cantidad de suscriptores que necesitamos en contraculturatv.com para poder continuar con este trabajo y para que esto realmente se pueda financiar y por supuesto poder seguir creciendo junto a esta comunidad tan maravillosa. Les agradezco todos los comentarios que nos dejaron en el video anterior, que les comenté que se había publicado prácticamente por error, que es un programa antiguo que se llama Nos están llevando a una tercera guerra mundial. Y antes de irme quiero hacer una mención especial a un proyecto que yo encuentro genial, porque eso se trata, ¿no? Tenemos que apoyarnos entre la gente que crea cosas geniales, ¿no? Y los quiero invitar a que vayan a Instagram y busquen Alas para Margot. Alas para Margot. ¿De qué se trata esto? Bueno, Margot Duhalde, ¿cierto? Esta piloto chilena que era amiga incluso de mi profesor de vuelo. Él la conoció, me habló de las hazañas de Margot Duhalde, ¿cierto? Que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Le tocaron innumerables cosas muy interesantes, piloteó una cantidad de aviones impresionantes. De la Segunda Guerra Mundial les tocaba sacarlos de las fábricas y llevarlos al frente de combate. Incluso una vez tuvo un incidente con un piloto alemán, ¿no? Que al final le empezó a disparar, empezaron en esto del dogfight, ¿no? Aunque no sé si Margot iba armada, ¿no? El avión estaba con munición o no. Pero sea cual sea el caso, cuando vio que era mujer, este piloto alemán se retiró y le permitió continuar con su vuelo. Margot Duhalde, oriunda, piloto chilena, oriunda de la ciudad de La Unión, donde falta por lo menos, no pónganse las pilas en La Unión, podrían tener una atracción maravillosa turística con la historia de Margot Duhalde. Está hasta la casa de ella ahí convertida, creo, en un colegio. No hay prácticamente ninguna placa que tú puedas ver visiblemente cuando falta un avión ahí a la entrada de, incluso, no sé, hasta en la carretera, hacer algo interesante que tenga que ver con esta figura increíble, que además es mujer, ¿no? Podrían haber hecho tanto por Margot Duhalde, pero tú puedes hacer hoy día. Entra a Instagram y busca Alas para Margot, suscríbete, porque quieren llevar esto al cine. Encuentro que es algo que es parte de nuestra historia, es algo que hay que, a la gente valiente, siempre hay que premiarla y darle el lugar que se merece. Bueno, entra ahora en www.contraculturatv.com. Como les dije, ayúdanos a seguir haciendo este programa realidad. Que sea hasta la próxima, que Dios los bendiga. Chao, chao, ha sido un placer estar con ustedes.
Bueno, hola y bienvenidos todos a contraculturatv.com. Aquí vas a poder disfrutar de contenido exclusivo que no vas a ver en otra parte, que no subo a YouTube, solamente aquí para la gente que apoya esto, y poder hacerlos disfrutar de otras cosas, romper esa brecha de repente que existe entre su humilde servidor y que puedan además acceder a otro tipo de cosas, conocer otro tipo de entornos, como este bosque maravilloso que me encuentro hoy día. Así que les quiero dar a todos la más cordial bienvenida. Aquí van a poder disfrutar en el fondo de todos los programas de Contracultura, sin comerciales, sin interrupciones y por supuesto también contenido exclusivo. Lo más relevante de esto que nos va a permitir ser una de las primeras plataformas en español haciendo esto, llevando un modelo, un formato que es completamente distinto y que además nos permite producir otro tipo de contenido, y esa es justamente la idea. Uno siempre tiene que estar invirtiendo en esto, siempre tiene que estar mejorando. Ustedes son testigos de todo lo que se ha hecho en el canal desde que partió, y bueno, es sumamente importante también poder financiar todo esto. Así que nos vamos a transformar no solamente en una manera de poder financiar toda esta operación, sino que además poder invertir una gran cantidad de todos esos recursos también en Contracultura TV, trayéndoles entrevistas, trayéndoles reflexiones desde lugares especiales. Bueno, todo eso y mucho más. Bienvenidos todos hoy día aquí a www.contracultura.tv. Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com.